Hola, yo soy Paola Rueda Saiz, de la Falla Villanueva de Castellón Horticultor Galán El Canut, del sector Zaidía. Tengo 24 años y soy educadora infantil, aunque actualmente trabajo en los almacenes de un establecimiento de ropa. Al escuchar mi nombre en la preselección sentí muchísima emoción, no me esperaba para nada que sonara mi nombre, todas mis compañeras eran también muy válidas, además el jurado lo tuvo muy difícil, fueron 2 días de entrevistas, la verdad que muy agradables y siento que muy complicado para ellos. Así que cuando escuché mi nombre sé que todas mis compañeras vinieron a abrazarme, no sabía cómo reaccionar, además tenía a mi familia y a mi comisión cerquita, así que nada, disfruté muchísimo del momento y lloré también muchísimo. La indumentaria valenciana la verdad que me encanta, siento que tiene muchísima riqueza, que puedes hacer lo que quieras con ella, además lo que más me gusta es que siguen modas como el resto de indumentaria que tenemos en el día a día. Se puede llevar lo que hace unos años se llevaba, luego vuelve, además salen como nuevas ideas y nuevas maneras de crear, así que me encanta. A mí me ha cosido y mi indumentaria la ha llevado Tresor en Seda, que son 2 chicos de mi falla. Y trajes sé que en total tengo como 10 combinaciones. Mis artistas falleros de referencia son, en primer lugar, mi comisión, porque son los que se encargan de hacer mi fallita infantil, llevan ya varios años haciéndola ellos, cada año lo hacen mejor, son unos artistas y la verdad que se lo agradezco desde aquí porque cada año plantan una falla increíble y así se ve reflejado. Y además también te diría Ceballos y Sanabria, por esa manera tan particular que tienen como de hacer los retratos y los ojos, que me encantan. Y además nombrarlos y darles voz desde aquí también, por la restauración del cadafal que hicieron este año, me parece impresionante. Los actos que más me gustan de las fallas, evidentemente aparte de la presentación y la ofrenda, porque para una fallera mayor es algo espectacular y muy, muy personal, me quedo también este año que lo he podido vivir de cerca la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia, porque me pareció muy, muy emocionante estar todas las falleras mayores de la ciudad de Valencia allí y compartir esa emoción con la Corte de Honor y la Fallera Mayor de Valencia, la verdad que me pareció increíble. Mis falleras mayores de Valencia referentes me quedaría con Marina Civera, evidentemente, y también te voy a decir Gloria Martínez, porque sí que es verdad que cuando fue fallera mayor de Valencia me pilló un poquito más pequeña y no tengo mucho recuerdo, pero la he seguido con los años y actualmente veo que sigue siendo muy, muy fallera, muy amante de la fiesta, además también muy natural y muy cercana, así que me quedo con ella. Mi falla solamente ha tenido 3 cortes infantiles, la última fue en 2016 y no ha tenido ni cortes mayores ni falleras mayores de Valencia. Hace 15 años que tampoco tenemos preseleccionada mayor, así que es todo un orgullo estar hoy aquí representando a mi falla y ojalá sea posible y suene mi nombre en Fonteta. Me encantaría ser la fallera mayor de Valencia porque siento que soy una persona muy, muy fallera, amante de nuestra fiesta, trabajadora por la fiesta y por nuestras culturas. Me encanta participar en mi falla, además siento que soy también muy cercana, muy empática y muy agradable, muy, muy simpática, así que me encantaría serlo.